Vamos a iniciar el día de hoy con esta parte de la explicación práctica de lo que es el MRP. No lo vamos a ver de una manera compleja o de una manera profunda. Lo que me interesa en este sentido, y quiero que quede muy claro para que no se me pongan nerviosos, es que ustedes entiendan el contexto de por qué es necesario que un administrador pueda entender esta parte de la planeación de requerimientos materiales en conjunto con el proceso de producción de un producto, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque nosotros no nada más administramos la parte administrativa, sino administramos los procesos, administramos las compras, administramos las ventas. Y en cada parte del proceso, bueno, intervienen algunos elementos o factores que necesitamos conocer de forma universal, es decir, no por el hecho de que hayamos estudiado una profesión específica que nos diga, ustedes son administradores, eso no nos implica a la necesidad de tener que conocer todo el sistema sobre el cual una empresa se desarrolla y crece, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, no nada más es la cuestión de entender a la empresa como si fuera una empresa por partes, sino entender la empresa en un contexto global y por lo tanto entender cómo vamos a producir un producto y cómo vamos a solicitar los requerimientos de cada parte de ese producto, pues de alguna manera esto nos ayuda a ser más eficientes en el proceso. Al final, nuestra función principal que seguimos como administradores es precisamente entender los procesos y hacerlos cada vez más eficientes. Más eficientes, menor tiempo, menor costo, mayor calidad, mayor eficiencia y, por lo tanto, mejores productos, mejores servicios, etcétera. Entonces, por esto es importante que nosotros podamos tener esta idea concreta. Bien, ahora sí, una vez que ya entramos en materia, pues lo primero que vamos a hacer es ver la página que está compartida. Vean que es ya la última parte en donde vamos a realizar la planeación de los recursos materiales. Aquí en este sentido, pues de alguna manera tengo la descripción de lo que es el MRP. Bueno, ustedes ya vieron, tengo información acerca de ya lo que vimos y bueno, pues de alguna manera de ahí hay material. No les voy a poner examen, simplemente vamos a darle seguimiento a la evaluación final para madurar esta práctica. Entonces, aquí en el ejemplo de procedimientos les he anexado información. Van a ver que hay dos videos, ¿sí? El cual sigue una secuencia de trabajos sobre cómo resolver el MRP. Pero bueno, básicamente el primero es el que vamos a ejecutar, el MRP básico, que es el que nos da el contexto global. Y ahorita lo vamos a entender de una manera más fácil en este sentido, ¿sí? Bien, les acabo de subir información. Les acabo de subir información aquí en la resolución de casos prácticos. Observamos que tenemos, aparte de los ejercicios que les he encargado, tenemos algunos documentos que les he anexado y vamos a ir viéndolo paso a paso. El problema que vamos a resolver va a ser la producción de un mueble de cocina. Algo muy sencillo, pero que nos va a dar una idea global de por qué es importante no nada más entender el concepto del producto, sino la explosión del producto y conocerlo en sus partes para poder saber qué cantidad de partes son las que vamos a requerir para cada producto. Si nosotros no entendemos perfectamente esta información y la secuencia de pasos para poderlo armar
y tenerlo como producto terminado, bueno, vamos a tener un problema en el proceso y el procedimiento de producción. Cada quien va a tener su idea de proceso, no hay un proceso definido, no hay un proceso que de alguna manera siga una regla. Sin embargo, es importante que todo proceso, pues de alguna manera sigue una norma, ¿no? Hay actividades que no se pueden hacer sin que se hayan hecho actividades previas. Por ejemplo, si de alguna manera nosotros vamos a construir una casa, es muy difícil, es imposible que yo pueda colocar el techo antes de poner los postes y las paredes de soporte, ¿verdad? O sea, no es posible que podamos poner techo. Entonces, ese es un proceso que va a ir consecuentemente después de unos procesos anteriores. Bueno, siguiendo esta lógica, es como nosotros vamos a producir o a producir nuestros productos o armar nuestros productos para que tengamos un producto final. Y en este sentido, bueno, aquí ya tienen el ejemplo para que ustedes vayan dando seguimiento ya en su casa, pero lo vamos a explicar paso a paso. Lo primero que les voy a mostrar es el mueble que vamos a construir, ¿sí? Quiero que lo observen bien, no nada más como producto terminado, sino que comencemos a observar algunos detalles que tiene este mueble. Este es un mueble de cocina que está constituido por diferentes elementos. Podemos ver dos puertas, podemos ver dos cajones, podemos observar 4 jaladeras, podemos observar que tiene una base que tiene tablones laterales, una base que tiene un tablón frontal, aunque no lo notamos ahí, pero hay un tablón frontal que genera el soporte de los instrumentos frontales, en este sentido, las puertas y los cajones. También tenemos en este sentido el tablón posterior, ¿sí? Y el tablón inferior, que componen casi en su totalidad la base de lo que es el mueble de cocina. Ok, también, aunque no se nota, podemos observar que son 4 patas y también debemos entender que la cajonera, para que entre y salga, bueno, debe de tener unas guías. Estas guías, pues de alguna manera nos van a permitir poder meter y sacar esos cajones. Por último, tenemos el tablón superior. Ese tablón es donde, bueno, va a constituir la primera parte de la sección del mueble. Entonces, observando esto, podemos ver que tenemos 2 secciones del mueble que se puede armar. Por un lado, la sección del mueble básico, del mueble de soporte, la parte baja, y por otro lado, la estantería. Es decir, que podemos armar primero o indistintamente estantería y luego soporte y luego ensamblar. Y luego colocarle las patas. Entonces, esa sería una secuencia lógica de armado. Esa sería una secuencia que nos daría información. Entonces, vemos también, se me pasó comentarlo, las 4 patas que conformarían el mueble total, ¿sí? En la parte superior tenemos estantería, 2 estantes que van a ser los estantes horizontales, 2 tablones laterales, ¿sí? Que van a conformar la parte de los costados, y vamos a tener también la parte posterior que va a complementar lo que es el mueble de estantería superior. Entonces, como vemos, son 2 secciones que podemos dividir en 3 partes, ¿ok? Bien, entonces, entendiendo cómo está el mueble constituido,
ya podemos ir dándonos una idea de cómo lo podríamos ensamblar. ¿Qué haríamos primero? Si yo solo lo voy a ensamblar, ¿cuáles serían los pasos lógicos que yo daría para ensamblar este mueble? Y por otro lado, si tuviera 2 o más personas, yo como director o gerente, ¿qué les indicaría para que pudieran trabajar en este sentido? ¿Trabajarían 2 personas, por ejemplo, el armado de cada sección, o tendría a un especialista en el armado de la estantería y otro especialista en el armado de la parte baja, la parte más de la base de este mueble de cocina? Entonces, teniendo esa idea, ya podemos ir formando mentalmente nuestro flujograma de producción, cómo produciríamos o cómo ensamblaríamos este producto hasta ser un producto final presentable, ¿verdad? Entonces, teniendo esta información en cuenta, pues bueno, vamos básicamente lo que nosotros requerimos tener, ¿sí? Es un listado de las partes. ¿Cuántas partes como acabamos de decir, se integran para el total de el armado de este mueble? ¿Sí? No nada más vamos a necesitar eso, también necesitamos tener información de nuestro equipo y maquinaria que vamos a utilizar. En este sentido, únicamente vamos a ensamblar, por lo tanto no necesitamos una maquinaria especial de ensamblado. Únicamente necesitamos herramientas como lo manifestamos aquí. A ver, permítanme. Bueno, herramientas que nos permitan poder hacer el ensamblado del mismo, ¿ok? Y los materiales complementarios que en un momento dado vamos a utilizar para poder construir este equipo. En este sentido, los materiales que vamos a utilizar básicamente para hacer este análisis únicamente van a ser las bisagras y las guías de los cajones. Pueden ser todos los que están mencionados aquí, pero en este sentido únicamente lo que quiero demostrarles es la metodología para que observemos cómo vamos a ensamblar este mueble, pero básicamente el producto que vamos a requerir en sí es, o la información que vamos a requerir en sí es la cantidad de piezas que necesitamos solicitar para poder armar este mueble y poder llegar a la meta de producción. En este sentido, podríamos decir que si nuestra demanda es de 100 unidades mensuales, pues esa sería nuestra meta de producción y necesitaríamos pedir 100 partes de cada una de las piezas que se requieren, ¿sí? Pero no es nada más esto, sino también necesitamos observar la cantidad de material que tenemos en inventario, es decir, de la producción anterior, cuánto quedó, qué sobró, qué se descompuso, qué se deterioró, qué se necesita de más, existe inventario, no existe inventario. Entonces, aquí observamos que vamos poniendo esas partes de decir, bueno, yo ya tengo mi proceso de producción, ¿sí? Ahora necesito ver las piezas que requiero y que el almacén de materia prima me indique qué es lo que tiene disponible para el armado de este producto. Bien, entonces, una vez que ya tenemos el listado, ¿sí? Recuerden, tenemos que tener el listado, ¿sí? Vamos a definir la parte de el material que vamos a requerir. Por lo tanto, necesitamos explotar el producto, ¿sí? Separarlo en partes y poder observarlo desde un punto de vista gráfico para entender la cantidad de piezas que se van a requerir para un determinado armado y su secuencia. Esa es la parte importante, la secuencia de armado. No todo lo que vemos que ya está armado viene de fábrica ya prehecho, ¿no? La mayoría de las cosas se ensamblan, entonces requiere un proceso de ensamblado, ¿sí? En diferentes secciones. Por lo tanto,
requerimos entender paso a paso qué es lo que se va a realizar y cómo se va a realizar para poder tener todos los insumos y poderlos ensamblar. ¿Ok? Entonces, vamos a lo que es la parte del mueble. Bueno, antes de entrar en esto, chicos, es importante que les recuerde, ¿sí? El ensamblado tiene una secuencia de instrucciones, ¿sí? Esa secuencia de instrucciones necesitamos también desarrollarla, ¿sí? Necesitamos entender la secuencia de instrucciones que ustedes van a desarrollar paso a paso. A ver, primer paso, ¿qué es lo que voy a hacer? Segundo paso, se hace. Tercer paso, se corta esto. Bueno, esto, como ya lo vimos en la parte de los programas de trabajo, pues especifican una serie de pasos para poder llegar hasta el producto final, ¿sí? Esta serie de pasos con nuestro flujograma, pues también nos van a ayudar en el proceso de ensamble de este mueble. Bueno, entonces ya tenemos nuestro proceso, ya observamos que vamos a trabajar en conocer qué cantidad de materia prima requerimos y bueno, lo primero que vamos a hacer es entender que necesitamos la información de la demanda de nuestra clientela sobre este producto de fin, ¿sí? Recuerden, la clientela no nada más del exterior, puede ser el requerimiento por parte del departamento de ventas. Ventas es nuestro cliente en este momento y vamos a satisfacer esa demanda que tengamos. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vamos a entender este diagrama. ¿Ok? Este diagrama está muy sencillo, basado específicamente en lo que vimos en nuestro mueble, ¿sí? Ya dijimos que el mueble se va a ensamblar enfocándonos en 3 secciones específicas. La estantería, que es la parte superior, la parte de la base del mueble, que es la parte inferior, y las patas, ¿sí? 3 procesos distintos que al final se van a unir para tener nuestro producto final. ¿Ok? Bien. Entendiendo esta parte, vamos a colocar como primera parte, como información principal, como primer nivel, nuestro mueble de cocina. Entonces, el mueble de cocina va a ser el primer nivel. Observemos que el primer nivel, yo le estoy colocando un color, el color naranja, que me está indicando que el naranja es para el primer nivel, ¿sí? Todos los datos que estén en color naranja nos van a indicar primer nivel, ¿sí? ¿Qué significa el primer nivel? Es el producto ya ensamblado, es el producto ya estructurado y definido después de haber pasado por toda su etapa de ensamble. ¿Ok? Bien, ahora sí, dividimos el mueble y lo vamos a dividir en 3 secciones. Esto lo vamos a hacer en el segundo nivel. Y lo vamos a tomar así. La referencia mental es la siguiente. Para poder construir o ensamblar el mueble de cocina, requerimos 3 partes. La base del mueble, que es esta precisamente, la zona de estantería y las patas. Y vamos a definir por esas 3 partes las piezas que requerimos. En este caso, para poder tener un solo mueble de cocina, requiero una sola base del mueble ya ensamblada, una sola estantería, ¿sí? En conjunto, esa es la pieza en conjunto y necesito 4 patas, ¿ok? Entonces, las 4 patas y la base del mueble y la estantería nos definen 3 secciones de producción. Una vez que ya tenemos esa información, pues nos decimos, ok, pero la base de mueble, ¿en qué partes está constituida? Ah, bueno, pues
está constituida en diferentes secciones y vamos a ver esas secciones, ¿sí? Esas las vamos a ver en el tercer nivel, ¿sí? Vean ustedes que el tercer nivel es de color amarillo y nos está especificando que, bueno, ya es un subproducto de ensamble, o sea, no subproductos, sino subcomponentes de los componentes principales para ensamblar el mueble principal. Ok, entonces, teniendo este tercer nivel de color amarillo, observamos que para poder tener completo la base del mueble, para tener un solo mueble, necesitamos tener dos puertas, necesitamos tener dos cajones y necesitamos tener una estructura terminada, es decir, una estructura básica para poder colocar y soportar las puertas y los cajones. ¿Ok? Bien, entonces, ya tenemos esa visión de las partes que van a componer la base del mueble y la cantidad de elementos que requerimos para que esa base del mueble sea ensamblada. Bueno, una vez que tenemos esto, nos vamos a las puertas. Vamos a observar las puertas. Para tener las puertas, ¿qué requerimos? Bueno, obviamente, para tener la puerta básica, necesitamos el tablón de la puerta. Obviamente, este tablón de puerta no viene con jaladera. Hay que colocársela. Tampoco viene con las bisagras, que son las que van a conectar el mueble, la estructura, con la puerta de este mueble. ¿Ok? Y ahora observamos. Decimos que la base del mueble requiere dos puertas. Por lo tanto, colocamos aquí la cantidad de puertas que va a requerir el mueble para que sea terminado. ¿Sí? Pero cada puerta, ¿sí? Cada puerta requiere un solo tablón. ¿Sí? Un solo tablón. Si nosotros ese tablón lo multiplicamos por 2, pues vamos a tener 2 tablones de puertas que son necesarias para la base del mueble. ¿Ok? Entonces, necesitamos un tablón, una jaladera, ¿sí? Una jaladera y 2 bisagras. Esto por puerta, ¿sí? Específicamente observamos que la necesidad es de cada unidad de insumo, de componente que vamos a utilizar, multiplicado por la cantidad de componentes que requiero para un producto. Con esto voy a tener la cantidad total de insumos que requiero. Entonces, para una puerta, vuelvo a repetir, se necesita una tabla, una jaladera y 2 bisagras. Esto nos complementa una puerta, pero como necesitamos 2, bueno, pues vamos a necesitar el doble de ellas. Y ahorita vamos entendiendo que pues son cantidades distintas las que se requieren por unidad. Bien, ahora nos vamos con los cajones. Nuevamente observamos algunos detalles. Necesitamos para el cajón algunos implementos. Nosotros conocemos lo que es un cajón y un cajón tiene un frente, tiene laterales, tiene posterior y tiene una base para que las cosas no se caigan, ¿verdad? Bueno, esto por una parte. Y por otra parte tenemos que el cajón pues tiene una jaladera, pero para poderlo jalar debe de necesitar unas guías que me permitan meter y jalar ese cajón. ¿Ok? Nuevamente observamos que son 2 cajones los que se necesitan y por cajón vamos a hacer la definición de cada uno de los insumos que se requieren para ese cajón. Bien, entonces, aquí observamos que vamos a necesitar un tablón de frente, 2 tablones de costado, un tablón posterior y como les dije, aquí me faltó un tablón de soporte, ¿sí? Bueno, tendríamos que colocárselo aquí. Pero bueno, la idea de este ejemplo es entenderlo, ¿no?
Entonces, necesitamos esas diferentes partes, estas diferentes de tablones que nos van a hacer tener el cajón completo. Pero también no nada más necesitamos el cajón completo, necesitamos una jaladera y un par de guías para que el cajón pueda entrar y salir. ¿Ok? Entonces, teniendo esa información, observamos que por cada cajón vamos a necesitar 2 guías, una jaladera, un tablón posterior, un tablón de frente, un tablón de la base y 2 tablones de costado, ¿sí? Y cada uno de ellos los vamos a tener que multiplicar por 2 porque son la cantidad de cajones que requiere la base del mueble para formar el producto. Ok, nos vamos ahora con la estructura. ¿Sí? ¿Cuántas estructuras hay? Una sola estructura, la cual tiene los siguientes componentes. Tablón lateral, 2 tablones laterales, un tablón de frente, que es la base que se encuentra sosteniendo los cajones y la parte de las puertas, un tablón posterior, un tablón de piso y por último, ¿qué más? ¿Qué dice aquí? La estructura, a ver, un tablón superior. Ok, y este tablón superior que es el que le da la presentación. ¿Ok? Bien, entonces, viendo esta información, pues, nuevamente, como nada más es una estructura, pues obviamente la cantidad de insumos o de componentes o subcomponentes que vemos en esta estructura nos sirven para poder armar una sola estructura. ¿Ok? Y conjuntando los 3 subcomponentes de la base del mueble, vamos a poder tener la base del mueble completo, ensamblando la estructura y posteriormente colocándole las puertas y los cajones. ¿Ya? Una vez que tenemos esta información, bueno, ya observamos que ya tenemos los pasos lógicos para poder armar nuestra base del mueble. Bien, ahora nos vamos con la parte superior. La parte superior o la base de estanterías es un solo componente, ¿no? Ese componente tiene únicamente las siguientes partes, ¿sí? Tiene los tablones laterales, tiene las estanterías, 2 estanterías y el respaldo, ¿ok? Más sencillo, pero que también lleva componentes, ¿sí? Entonces, aquí observamos que para poder tener una estantería completa necesitamos 2 tablones, 2 estantes y un respaldo. Bien, ya tenemos con esto la parte inferior y la parte superior. Ensamblamos la base del mueble con la estantería y únicamente nos resta con la colocación de las patas. Y tenemos nuestro producto terminado. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿Está enredado? O coméntenme para ver si les tengo que repetir algo, porque es importante que les quede claro que ese es el procedimiento que debemos utilizar para poder darle estructura al problema que vamos a analizar. ¿No? ¿Ninguna duda? Bien, continuamos, chicos. Entonces, ya teniendo esta información, ahora sí nos vamos a el ejemplo con esta información. Tomamos nuestro boom de materiales, así se llama este diagrama, ¿sí? Se le conoce como boom de materiales. Y este boom, que es una explosión, como ven, estamos separando en piezas nuestro producto. Ahora lo vamos a definir
en una base de datos. Esta base de datos nos va a dar información de lo que realmente requerimos. Bien, en este sentido, debemos de basar nuestro cálculo, en primer lugar, sobre las unidades mensuales que nos está demandando nuestro pronóstico o nuestra información sobre ventas, ¿verdad? Entonces, ventas nos está diciendo, señores de producción, necesitamos que en este mes se produzcan 5,000 unidades, ¿ok? Bueno, entonces, teniendo esta información, vamos a trabajar para conocer la cantidad de subcomponentes que vamos a requerir para armar esas 5,000 unidades, esas 5,000 muebles de cocina que nos están demandando y que debemos de lograrlo en ese periodo de tiempo. En 30 días necesitamos entender los requerimientos y poder, con esos requerimientos, poder satisfacer esa necesidad. Observen que en este momento no nos estamos metiendo con la cantidad diaria que se va a requerir, no. Estamos viendo global, en el caso de las 5,000 unidades, ¿cuántas necesitamos? Porque obviamente, si nosotros necesitamos la cantidad diaria, pues tendríamos que dividir, ¿no? Hacer una división. Pero también necesitamos ver qué es lo que hay en inventario, cuáles son las capacidades de producción, etcétera. Entonces, en este momento no nos estamos metiendo con la parte de los tiempos de la producción, ni los tiempos diarios, sino en global, al mes, ¿cuánto necesitaría? Y una vez que ya tenga eso, tener la información de la cantidad de piezas que yo necesito para poder armar esas 5,000 unidades de muebles de cocina. Bien, entonces, entendiendo esta parte, nos vamos a ir, como les había comentado, en los diferentes niveles. El primer nivel que estamos observando es el producto ya terminado, que nos dice que necesitamos 5,000 unidades. ¿Ok? Entonces, para la base del mueble, ¿cuántas bases de mueble necesitamos para poder producir las 5,000 unidades? Bueno, pues son 5,000 bases de muebles. Lo mismo que en la estantería, necesitamos 5,000 estanterías y por consiguiente, como son 4 patas las que se requieren, entonces necesitamos multiplicar 4 por 5,000 y me da mi valor de 20,000. Y entonces ya tengo la cantidad de subcomponentes para poder armar los muebles de cocina. Ok, a ver, hasta aquí ustedes puedan decir, bueno, pues sí, es entendible, pero pues si ya sabemos eso, ¿para qué requerimos lo demás? Bueno, precisamente requerimos porque cada etapa tiene su requerimiento, sus tiempos y sus inventarios. Es posible que nos encontremos un stock, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de jaladeras o bisagras que hayan sobrado, que se hayan comprado en un lote determinado de 50,000 jaladeras y entonces esas se encuentran en stock. Por lo tanto, es muy probable que no tengamos que comprarlo. Pero también es posible que hayan quedado bases de muebles ya elaboradas antes de iniciar este proceso de producción. Puede ser que tengamos 300 muebles, bases de muebles que ya estén listos para ser ensamblados y pues de alguna manera esto con un análisis posterior nos restaría la cantidad de piezas a fabricar, ¿sí? O sea que en cada etapa podríamos tener diferentes requerimientos, diferentes necesidades y diferentes costos, ¿sí? Entonces, lo importante es que podamos ir cuidando los costos, es decir, como lo habíamos comentado, no saturarnos en un almacén por piezas, ¿sí? O aprovechar algunas ofertas en volumen para poder comprar y tener en stock,
por los tiempos de producción que se tengan, ¿sí? Entonces, tenemos que evaluar económicamente qué es lo más factible, qué es lo que más nos conviene. Pero como siempre les he dicho, lo menos que podamos tener inventario, mejor. Entonces, la función que tenemos aquí es poder reducir nuestros inventarios de diferentes insumos y productos para poder ser más eficientes. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos esta parte, ya vimos que requerimos del nivel azul estas determinadas piezas. Vamos a ver los requerimientos de del tercer nivel, del color amarillo. Y observamos que en el caso de las puertas, requerimos 2 puertas, 2 cajones, una estructura de mueble, un tablón, 2 tablones laterales, 2 estantes y 2 respaldos. Esto para tener todo el proceso de requerimientos sobre el tercer nivel. Vean ustedes que está coloreado de color amarillo para distinguir este nivel, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de estos valores, pues únicamente multiplicamos por la cantidad de unidades que se requiera y tendríamos ya la información de los requerimientos que necesitamos para el siguiente nivel. Ok. Lo mismo vamos a realizar en el cuarto nivel, ¿sí? Y observemos algo interesante. Fíjense bien que aquí, en este nivel, para las puertas necesitamos jaladeras, 2 jaladeras para las 2 puertas y 2 jaladeras para los 2 cajones. O sea, es el mismo insumo, por lo que ese insumo lo vamos a pedir por 2. ¿Ok? Entonces, importante es eso. Para que podamos entender que hay diferentes componentes que van a generar, que van a ser parte de compras, pero que se van a utilizar para diferentes partes del proceso o para diferentes implementos del proceso. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto y no perdiendo de vista esa información, hacemos los cálculos necesarios. Entonces, aquí vamos a tener una tabla de puerta. Recuerden que esto tiene que, de alguna manera, multiplicar la cantidad de insumos por 2, porque son 2 puertas, ¿sí? Entonces, para este valor, yo voy a multiplicar esta tabla de puerta por las 2 puertas por la base del mueble de cocina para poder tener las 10,000 unidades. Igual en cada uno de ellos. Por eso es que observamos que aquí hay 20,000, porque son 2 bisagras por ¿cuántas puertas? Por 2, son 4, por una base, ¿sí? Por 5,000. Entonces es 4 por 5,000 y nos dan estos 20,000. Y así sucesivamente, chicos, hasta observar la cantidad de piezas que se observan en esta información. De cada nivel tenemos los requerimientos, ¿verdad? Y aquí los observamos. No entiendo por qué no me permite bajar. Pero bueno, es importante entonces que ustedes tengan ya la visión de esta tabla, ¿sí? Y poder entender que esta información nos permite poder observar qué es lo que necesitamos como requerimientos por parte de la producción para solicitársela, ya sea al área de compras, pensando en que nosotros nos dedicamos únicamente al ensamble, o al área de corte y producción de corte de estas piezas para que ya estén en un almacén de insumos listos para poder ser ensamblado en el siguiente proceso, que es el que acabamos de mencionar, ¿sí? Que es el proceso de ensamble. Entonces, ya teniendo esta información, vamos a pasar a la información, a ver si ahorita abre, si no, lo tengo por aquí en Excel.
Bien, parece ser que no quiere abrir. Nos vamos a dejar de compartir y permítanme, les voy a compartir la pantalla ya con la información requerida. Ok, pregunta chicos, si ven la hoja de Excel. Sí, maestro, sí se ve. Ok, perfecto, perfecto. Ok, entonces, miren ustedes chicos, aquí podemos observar, vamos a tratar de ampliar esto, quitar esto. Ok, bien, creo que ahí se ve bien. Observen ustedes que esta primera sección es exactamente la misma que les mostré aquí, ¿verdad? Estamos aquí y repetí esta sección teniendo cada uno de los datos que requerimos. Ahora nos vamos a ir a observar qué es lo que tenemos en el almacén. Necesitamos que el almacén nos indique qué inventarios tenemos para las diferentes piezas. Tenemos piezas en algunos, se acabaron en otros, en qué tenemos disponible y qué podemos usar. Y entonces, con nuestra tablita, una tablita muy sencilla, pues vamos a definir, ¿sí?, los valores de la información. En este sentido, esta es información que yo ya les voy a proporcionar. Cantidades de inventario, ¿verdad? En este caso tenemos 525 piezas de muebles de cocina ya armadas. ¿Qué significa esto? Significa que ya no necesitamos producir las 5,000 unidades, ¿sí? Tenemos que producir con base en nuestros procesos de producción. Sin embargo, pudiéramos decir, bueno, pues la diferencia es lo que vamos a producir. Pues no, recuerden ustedes que los procesos de producción tienen un determinado número o mejor número de producción que muchas veces no resulta ser el el indicado por la diferencia de las necesidades que tiene el cliente. Es decir, que muchas veces producimos por lotes o por cantidades unitarias de producción. ¿Por qué? Porque eso nos genera los menores costos dentro del proceso. Entonces, observando esa información, podemos entender que vamos a requerir de las 5,000 unidades que estamos requiriendo, la cantidad neta es de 4,475. Sin embargo, y entendiendo que cada producción del insumo que requiere es unitizado, es unitario, entonces podemos observar que nos están indicando que nos pueden facilitar lotes o cantidades de 500 unidades, ¿sí? Es decir, les pongo un ejemplo. Imaginen que ustedes van a requerir esas 5,000, pero el proveedor, hablando de un proveedor externo, les dice, mira, mi camión es eficiente solamente si te puede llevar 500 unidades de ese tipo. No te puedo llevar más en ese camión. Entonces, por ese camión vas a recibir un lote de 500 unidades. Pero yo no necesito un solo lote. Yo necesito, son 2, 4, 6, 8, 9 lotes que me garanticen la producción de mi total de productos. Entonces, te voy a llevar esos 9 lotes, pero por secciones, es decir, no te los puedo llevar en un solo envío, te los voy a llevar en 9 envíos, 9 lotes que ya están
definidos, ¿ok? Entonces, llegan los 9 lotes y van a entrar 4.500 unidades, 4.500 muebles de cocina, ¿sí? Y como requerimos únicamente, lo querimos 5.000, pues nos van a sobrar 25, ¿sí? Ese va a ser mi inventario final, ¿ok? Ese va a ser el inventario para el siguiente mes, ¿sí? Entonces, teniendo ya este contexto, así vamos a ir trabajando por cada uno de ellos. Entonces, volvemos al almacén, preguntamos, almacén de base de muebles, ¿tienes bases de muebles? Sí, sí tengo 700 unidades en inventario. Ok, yo requiero 5.000, la cantidad neta es de 4.300, mi requerimiento. ¿Ok? Recuerda que yo te puedo vender en lotes, te puedo satisfacer tu necesidad únicamente en lotes de 500. ¿Cuántos lotes requieres? Bueno, en este caso, pues no puedo pedir, no puedo pedir 8 lotes porque se pasaría la cantidad. Entonces voy a pedir, sí, pido 8 lotes para que pueda ser complementario de esta cantidad de 3.600. Aunque voy a tener un sobrante de 400 piezas, ¿sí? Entonces, ya tengo esta información y tengo ya mi inventario. Bien, ahora de patas. En este caso, tengo 30.000 patas como inventario. Es decir, tengo un excedente ya que requiero 20.000 patas únicamente para este proceso. Es decir, que voy a requerir las 20.000 y me van todavía a sobrar 10.000. En este sentido, las unidades de empaque para la solicitud de compra de estas son 2.000 patas por unidad de empaque. Y lo que tendríamos, pues obviamente aquí tendríamos una diferencia. No entrarían 10.000, no entrarían al proceso de producción. Únicamente tendríamos las 20.000 que solicitamos, ¿sí? Y en este sentido, el inventario aquí, pues de alguna manera nos dice que quedaría en cero, ¿no? Pero quedaría en 10.000 unidades el inventario final, ¿sí? Entonces, entendiendo cada una de estas partes, entendiendo que necesitamos utilizar nuestros inventarios para poder entender qué cantidad de requerimientos reales voy a tener, pues de alguna manera voy a poder tener la información correcta y poder hacer mis solicitudes de inventario al almacén o al intermediario de este proceso que me va a dar el requerimiento, ya sea un proveedor o el responsable del área del almacén que nos va a generar nuestro aprovisionamiento constante para el momento de la producción. Recuerden, este análisis es un análisis global, es un análisis mensual. Ya hacer un análisis detallado, pues implica otra serie de consideraciones. Pero hasta este momento, esto nos sirve para poder tener la información de la cantidad de inventarios y piezas reales para solicitar, ¿sí? Entonces, interesante es observar esto y ya tenemos esta información que nos dice, ahora sí, cuánto es lo que vamos a solicitar, ¿sí? Por otro lado, y ya para terminar, podemos costear nuestros materiales. En este sentido, ¿sí? Aquí le puse algunos valores por costo de, ya sea costo de producción o costo del producto, y esta cantidad multiplicada por los requerimientos reales de la salida que vamos a requerir, me va a dar el total del costo final del que requiero por unidad, ¿sí? Voy a tener el costo final y ya puedo saber, ¿sí? En total, cuánto me va a costar mi producción
por pieza de este mueble de cocina, ¿sí? Entonces, la ventaja de tener esta información en una tabla así tan sencilla, me puede dar ese dato de mis costos de materiales e insumo y combinándolos con nuestros costos de materia de recursos humanos, pues esto nos daría el costo total variable, los costos variables del proceso de producción. Vean ustedes que aquí ya tienen ustedes una herramienta para poder tomar decisiones sobre los costos de producción. Sin tanto rollo, sin tanto cuento, ya tienen un documento que les va a estar dando información de los costos reales de la producción de sus productos. Ok, chicos, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, por el momento no tengo ninguna duda. Ok, perfecto. Por el momento Entonces, no, chicos, excelente. Ahora, el día de mañana les voy a explicar cómo vamos a realizar el proyecto final y les voy a explicar cuáles van a ser los valores de cada uno de las secciones. Ya tenemos parte de la calificación, pero la parte del proyecto, lo importante de y cómo nos vamos a dividir en equipos. Así que yo les recomiendo el día de mañana no faltar para que todos estemos de manera completa y hagamos o podamos volver a mencionar los equipos de los cuales se están conformando y definir las fechas de entrega final, ¿sí? Ya para que tengan toda la información. La verdad este trabajo final está ya desmenuzado, ya están las hojas de cálculo realizadas, ya está la información ahí, ya nada más es copiar y pegar, pero la reflexión, su reflexión como empresarios, como administradores. Lo que siempre les he dicho, mi función aquí es formar empresarios, emprendedores, ejecutivos y no formar simplemente trabajadores de bajo nivel o de medio nivel, ¿no? Me interesa que todos ustedes sean chicos que tengan esa visión empresarial y de ejecutivos o de desarrolladores de negocio. Bien, chicos, pues les agradezco, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, maestro.